Buenas tardes amigas y amigos, este video trata de la misericordia divina y la ilustra con la parábola del padre pródigo. Este padre tiene dos hijos, el menor quiere darse la gran vida con la parte de la herencia que le toca. El padre reparte las herencias y el menor parte a tierras lejanas a dilapidar la parte que le tocó. Cuando gastó toda su mala suerte le tocó y empezó a vivir la hambruna, así es que se puso a buscar trabajo y le tocó cuidar cerdos, pero tenía hambre y ni siquiera podía comer lo que le servía de alimento a los cerdos. Recordó que en casa de su padre a los jornaleros les sobraba el pan. Hostigado por el hambre, decidió ir a su padre a pedirle perdón, pedirle trabajo como jornalero. Inicia su jornada de arrepentimiento y llega a la casa de su padre. El padre, al verlo, se prodiga en amor al hijo que ha vuelto, le pone ropa nueva, sandalias y un anillo. El padre organiza a la verdad una fiesta para su hijo que ha regresado. Mata al becerro cebado y la fiesta da comienzo. El hijo mayor se da cuenta de la algarabía que ha causado la fiesta de su hermano. El mayor se indigna y le reclama al padre la profusión de entrega del padre al hijo. No quiere entrar a la fiesta. El padre le dice que siempre ha tenido lo que no ha dejado, las riquezas de la casa. El padre justifica la fiesta del menor porque ha vuelto sano y salvo. Es así como termina esta parábola. Iniciamos su presentación. Señor, qué grande es tu amor y tu misericordia. Me identifico con estos dos hijos del Evangelio, que no saben recibir y corresponder a tu amor. Conduce esta oración para que mi corazón no se endurezca y sea dócil a las inspiraciones. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírlo, para poder aprenderse en lo dicho hasta el momento, que no debemos preocuparnos de las cosas de la tierra ni preferir lo caduco a lo imperecedero. Pero como la fragilidad humana no puede tener un instante firme mientras vive en este mundo impúdico, este buen médico nos ha proporcionado remedios contra el error y como juez misericordioso no nos niega la esperanza del perdón. Por esto si se acercaban a él a los publicanos, etc. Esto es lo que exige Antibusto. Tributos públicos, los que arrienden y los que procuran obtener ganancias por medio de los negocios. Entonces les dirigió esta parábola. San Lucas expone sucesivamente tres parábolas: la de la oveja que se había perdido y se encontró, la de la dracma que también se había perdido y se halló, la del hijo que se había muerto y resucitó, para que estimulados por esos tres remedios curemos las heridas de nuestra alma. Jesucristo como pastor te lleva sobre su cuerpo, te busca la iglesia como la mujer te recibe. Dios que es tu Padre, la primera es la misericordia, la segunda los sufragios y la tercera la reconciliación. Dijo aún, un hombre tenía dos hijos. San Lucas expone sucesivamente tres parábolas: la de la oveja que se había perdido y se encontró, la de la dracma que también se había perdido y se halló, y la del hijo que se había muerto y resucitó, para que estimulados por estos tres remedios curemos las heridas de nuestra alma. Jesucristo como pastor te lleva sobre su cuerpo, te busca la iglesia como la mujer te recibe. Dios que es tu Padre, la primera es la misericordia, la segunda los sufragios y la tercera la reconciliación. El menor de los cuales dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me ha de tocar, y los repartió su haber. Se entiende que este hombre que tiene dos hijos es Dios, que tiene dos pueblos como dos ramas del género humano, una de los que permanecieron fieles en el culto del verdadero Dios y otra la de los que lo abandonaron hasta el punto de adorar a los ídolos desde el principio de la creación del hombre mortal. El hijo mayor da culto al verdadero Dios, pero el menor pidió que se le diese la parte de la fortuna que le tocaba por su padre. Por esto sigue y dijo el menor de ellos a su padre: Padre, dame la herencia, la parte de la hacienda que me toca. Como un alma que se complace con su padre, pide a aquello que lo hace vivir, entender, recordar y distinguirse por su ingenio.
especial cosas todas que son dones de Dios y que recibió para usar de ellas a su voluntad. Por esto sigue y él les partió la hacienda. Pocos días después, el menor, juntando todo lo que tenía, partió para un país lejano y allí disipó todo su dinero, viviendo perdidamente. Ve cómo se da el patrimonio divino a quienes lo piden y no creas que fue un error del Padre. El que dirá su parte al hijo más joven, no hay edad alguna para que sea débil en el reino de Dios, porque la fe no se cuenta por los años. Él se creyó idóneo cuando pidió a su padre. Ojalá no se hubiese separado de su padre, porque entonces hubiese desconocido los inconvenientes de la edad. Y sigue, ¿no? Muchos días después, juntando todos los hijos, el hijo menor se fue lejos a un país distante, etc. El hijo menor se marchó a un país lejano, se separó de Dios, no por el lugar, pues Dios está en todas partes, sino por el afecto. Así huye el pecador de Dios y se pone lejos de él. Cuando lo hubo gastado todo, sobrevino una gran hambre en ese país y comenzó a experimentar necesidad. Lo que dijo que sucedió a los pocos días, esto es que reunió todo lo que era suyo, que se marchó enseguida a una región muy distante, representa el olvido de Dios. Es así, poco después de haber creado el género humano, quiso el hombre por su libre albedrío llevara consigo la potencia de su naturaleza humana y abandonar a aquel por quien fue creado. Confiando en sus naturalezas, estas fuerzas consumió tan pronto como abandonó a aquel de quien las había recibido, por eso sigue. Y ahí derrochó todo saber viviendo disolutamente, llama vida disoluta, o pródiga la que derrama o disipa su afecto en las pompas exteriores, teniendo el vacío de su interior, vida con la cual se emprenden siempre nuevas cosas y se abandona al que está entre nosotros y prosigue. Y cuando todo lo hubo gastado, vino un gran hambre en aquella tierra. El hambre es la necesidad de la palabra de la verdad. Fue pues a ponerse las órdenes de un hombre del país, el cual envió a sus tierras a apacentar puercos. Con razón pensó tener hambre, que se había alejado de los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios y de la abundancia de las riquezas celestiales. Prosigue. Y fue y se arrimó a los ciudadanos de aquella tierra. Este ciudadano de aquella región es algún príncipe del aire perteneciente a la milicia del diablo, cuyo cortijo se somete a su poder. Acerca de esto sigue, el cual lo envió a su cortijo a guardar puercos. Los puercos son los espíritus son los espíritus inmundos que estaban bajo su poder. Y hubiera la verdad querido llenarse el estómago con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Apacentar los puercos es hacer como una obra de las que gozan los espíritus inmundos. Prosigue. Y deseaba hinchir su vientre de las algarrobas que los puercos comían. Las algarrobas son un género de legumbre vacía en lo interior y tiene en lo exterior, con la que el cuerpo no se alimenta, sino que se llena sirviéndole más bien de peso que de utilidad. Volviendo entonces sobre sí mismo, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. El hijo más joven había despreciado a su padre, marchándose de su lado, y había disipado su patrimonio, pero cuando hubo pasado tiempo y se vio abrumado por los trabajos, viéndose convertido en un criado, alimentándose de lo mismo que los puercos, volvió castigado a la casa de su padre. Por esto dice: más volviendo sobre sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen el pan de sobra? Y yo me estoy aquí muriendo de hambre. Muy oportunamente se dice que volvió a sí porque se había separado de sí, y el que vuelve a Dios se vuelve a sí mismo, por el que se separa de Jesucristo también se separa de sí. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti. No volvió a la primera felicidad hasta que, volviendo así, conoció perfectamente su desgracia y meditó las palabras de arrepentimiento que sigue. Me levantaré porque estaba echado, e iré porque estaba lejos, a mi padre porque estaba bajo el dominio del dueño de los puercos. Las demás palabras son propias del que piensa arrepentirse y confesar su pecado.
pero que aún no lo ha llevado a cabo. No habla aún con su padre, sino que ofrece hablarle. Cuando vaya con él, entiéndase aquí que ir al Padre quiere decir entrar en la iglesia por la fe, en donde ya puede hacerse una confesión legítima y provechosa de los pecados. Dice pues que hablará hacia su Padre. Padre, el Hijo menor expresa el despertar del arrepentimiento, sacudiendo su interior. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿O quiere decir que el pecado significa la disminución en el alma de los dones celestiales del Espíritu? ¿O que no conviene separarse del seno de esta madre, que es la Jerusalén celestial? O bien el que ha caído no debe exaltarse, pues estoy ahí, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, y para merecer ser ensalzado por su humildad, añade, hazme como uno de tus jornaleros. No se atreve a aspirar al afecto del Hijo, aquel que no duda que todo lo que es de su Padre es suyo, y así desea servirle como mercenario por una retribución, pero declara que ni aun eso merece ya, si no es por la bondad de su Padre. El Espíritu Santo nos dio a conocer la parábola de este hijo pródigo para que comprendamos cómo debemos llorar los extravíos de nuestro corazón. Y levantándose se volvió a su padre, y cuando estaba todavía lejos, su padre lo vio y se le enternecieron las entrañas, y corriendo él cayó sobre su cuello y lo cubrió de besos. Conoció el padre el arrepentimiento y no esperó oír las palabras de su confesión, sino que salió al encuentro de sus ruegos, obrando con misericordia. De aquí prosigue. Y se movió a misericordia el pensamiento de la confesión que armó al padre respecto de él, hasta el punto de salir al encuentro, besarle abrazado a su cuello. Sigue pues, y corriendo a él le echó los brazos al cuello y le besó, lo cual significa el freno espiritual impuesto a la boca del hombre por la tradición evangélica, que destruyó el cumplimiento de la ley. Su hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. El hijo que regresa a casa del padre y le expresa su arrepentimiento y la manera que él piensa que ha perdido hasta el derecho de descendiente del padre. Pero el padre dijo a sus servidores: pronto, traed aquí la ropa, la primera, y vestido con ella, traed un anillo para su mano y calzado para sus pies. El padre no dirigió ninguna exhortación al hijo, sino que habla a sus ministros, porque el que se arrepiente ruega, pero no reciben verdad respuesta a su palabra, y reconoce eficazmente la misericordia en el afecto. Sigue pues, mas el padre dijo a sus criados: traed aquí prontamente la ropa más preciosa y vestid a sus siervos, que o son sus ángeles como administradores del espiritual, o son los sacerdotes, que el Padre, el bautismo y la palabra docente revisten su alma en el mismo Jesucristo, y todos los que somos bautizados en Cristo nos revestimos en el. Gálatas 3:27. Y traer el novillo cebado, matarlo, y comamos y hagamos fiesta. También se entiende por cebar. Becerro cebado el mismo Señor, que según la carne fue saciado de oprobios cuando manda que le tengan que otra que decir, sino que le prediquen y anunciarle, hagan revivir las entrañas extenuadas del hijo hambriento. Pero manda también que lo maten esos que anuncien su muerte, porque se ha muerto, para quien crea que lo ha sido. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron la fiesta. El padre se regocija en la fiesta, se regocija en la vuelta al hijo, y le convida con un becerro, porque el Creador, alegrándose por el fruto de su misericordia en la inmolación de su hijo, considera un festín la adquisición del pueblo creyente. Prosigue: porque este mi hijo era muerto y ha revivido, murió el que fue, por lo tanto ya no existen los gentiles, sino solo el cristiano. Deben pues tomarse esto, por el género humano fue Adán, y en él fuimos todos, pereció Adán, y todos perecieron en él. El hombre, por lo tanto, fue restaurado en aquel hombre que había muerto,
También puede entenderse esto del que hace penitencia porque no muere, sino el que ha vivido alguna vez. Y así como los gentiles cuando llega a querer se vivifican por la gracia, así también el que ha caído revive por la penitencia. Mas sucedió que el hijo mayor estaba en el campo cuando al volver llegó cerca de la casa oyó música y coros cuando murmuraban los escribas y los fariseos porque recibían los pecadores el sabor. El Salvador les propuso 3 parábolas por orden. En las 2 primeras les da a conocer cuánto se alegra con sus ángeles por la salvación de los que se arrepienten, pero en esta tercera no solo da a conocer su alegría de los suyos, sino que reprende la murmuración de los envidiosos. Y dice pues, y su hijo, el mayor, estaba en el campo. Llamó a uno de los criados y le averiguó que era aquello. El hijo mayor es el pueblo de Israel, que no marchó a una región distante y sin embargo no está en la casa, está en el campo. Esto es, trabaja en la riqueza de la ley y en la tierra de los profetas. Viniendo del campo fue aproximándose a la casa, es decir, una vez reprobado su trabajo servil, empezó a ver la libertad de la iglesia por las mismas escrituras y prosigue. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó la sinfonía y el coro, esto es, a los que predicaban el Evangelio con palabras acordes, inspiradas por el Espíritu Santo. Sigue. Pues, y llamando a uno de los criados, es decir, tomó para leer alguno de los profetas y le interrogó, por decirlo así, a fin de saber por qué se celebraba esta fiesta en la iglesia en la que no se encuentra él. Y el profeta, siervo del Padre, le responde como sigue. Y este le dijo, tu hermano ha venido, etc. Como decían, tu hermano se encontraba en la extremidad de la tierra. De aquí la gran alegría de los que cantan un cántico nuevo, porque su alabanza viene de lo más lejano de la tierra, y a causa de aquel que estaba ausente fue muerto el varón que sabía sufrir la flaqueza, y le vieron los que no habían oído hablar de él. Él les dijo, tu hermano ha muerto y tu padre ha matado al novillo cebado porque lo ha recobrado sano y salvo. Aunque frecuentemente ignorados estos versículos del 25 al 32, forman parte integral de la parábola de los 2 hijos y se dirigen al asunto de la autojustificación. Confrontar 15.2 sobre los 2 fariseos y 15.7 donde el justo puede tener el significado irónico del autojustificado. Entonces se indignó y no quería entrar. Su padre le salió y lo llamó el hermano mayor, que el pueblo de Israel tuvo envidia del hijo menor, esto es, del pueblo gentil, por el beneficio de la bendición paterna, lo mismo que los judíos cuando Jesucristo comía con los gentiles. Prosigue él, entonces se indignó y no quería entrar. El hijo mayor, que no podía comprender la conducta del padre para con el menor, viene a estar más lejos de Dios que su hermano arrepentido. Él es imagen de quienes, creyéndose usuarios exclusivos del reino de Dios, se sienten ofendidos cuando Dios es más misericordioso que ellos. Por eso el hijo justo recibe una reconvención, mientras que su hermano pecador goza de la dicha de ser acogido festivamente por su padre, y al sentirse personado, crece en el amor. Pero él contestó a su padre, aquí tantos años que te he estado sirviendo y jamás he transgredido mandato alguno tuyo, y a mí nunca me diste un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Todavía así indignándose, no quiere entrar, pero cuando haya entrado la totalidad de los gentiles, saldrá oportunamente su padre para salvarse de todo el pueblo de Israel. De todo el pueblo de Israel, y prosigue más. Saliendo el padre comenzó a rogar. Esto sucederá cuando sean llamados abiertamente los judíos a la salvación del Evangelio, cuya manifiesta vocación está figurada por la salida del padre a rogar al hijo mayor. Después, cuando le respondió el hijo mayor, deben tenerse en cuenta 2 cosas. Romanos 11 prosigue. Y él respondió a su padre y le dijo, he aquí tantos años que te sirvo y nunca
he traspasado tus mandamientos, etc. Se entiende esto de no he traspasado tus mandamientos, no todos, sino el más necesario. Porque no se debe prestar adoración a ningún Dios que no sea el creador de todas las cosas. Y no se entiende que este hijo representa a todos los israelitas, sino únicamente a los que nunca han abandonado al Dios único por los falsos dioses. Así pues, aunque desease las cosas de la tierra, pedía al verdadero Dios estos bienes que debían ser comunes con los pecadores. Pero cuando tu hijo que se ha comido toda su hacienda con meretrices y ha vuelto, le has matado al novillo cebado, el hijo mayor no quería aceptar a su hermano muerto, ni como alguien que aún vive, ni como hermano suyo. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero yo no comprendo el objeto de esta frase porque es un gran absurdo que aquel de quien se dice después, tú estás siempre conmigo, pidió a su padre que creyese en el anticristo. Y no es posible creer que este hijo represente a ninguno de los judíos que han de creer en el anticristo. Si ese cabrito figura al anticristo, ¿cómo podía ser con él un banquete aquel que no creía en el anticristo? Pero si le alegrase por la muerte del cabrito equivale a alegrarse de la perdición del anticristo, ¿cómo dice el hijo a quien el padre recibió que no se le había concedido esto, cuando todos sus hijos deben alegrarse de su perdición? Se queja por tanto de que le ha sido negado el mismo Señor un festín porque le cree un pecador. Pues como es un cabrito para aquellas gentes, después como le juzgan violador y profanador de sábado, no mereció alegrarse en su convite. Pero estaba bien hacer fiesta y regocijarse porque este hermano tuyo había muerto y había revivido. Se había perdido y ha sido ya, los festivos se perdido y en contra de la fiesta se agolpan en la súplica del padre para que su hijo mayor acepte al hijo arrepentido como su hermano. El desafío de la parábola se intensifica porque se penal cada día. Entrarán los justos en el lugar del banquete para que divertirse con los pecadores y con el Dios que disfruta su compañía. Así terminamos este video donde Jesús habla de la misericordia divina y la ilustra con la parábola del padre pródigo. Este padre tiene dos hijos, el menor quiere darse la vida con la gran parte de la herencia que le tocó. El padre reparte las herencias y el menor parte a tierras lejanas, a dilapidar su parte. Cuando gastó toda su mala suerte le tocó empezar a vivir la hambruna, así que se puso a buscar trabajo. Y le tocó cuidar cerdos, pero tenía hambre y ni siquiera podía comer lo que le servía de alimento a los cerdos. Recordó que en casa de su padre a los jornaleros les sobraba el pan, hostigados por el hambre. Decidió a su padre a pedirle perdón y pedirle trabajo como jornalero. Inicia su jornada de arrepentimiento y llega a la casa de su padre. El padre, al verlo, se prodiga en amor al hijo que ha vuelto, le pone ropa nueva, sandalias y un anillo. El padre organiza a la brevedad una fiesta para su hijo que ha regresado. Mata el becerro cebado y la fiesta da comienzo. El hijo mayor se da cuenta de la algarabía que causa la fiesta de su hermano. El mayor se indigna y le reclama al padre la profesión de entrega del padre al hijo. No quiere entrar a la fiesta. El padre le dice que siempre ha tenido lo que no ha dejado. Las riquezas de la casa, el padre justifica la fiesta del menor porque ha vuelto sano y salvo. Es así como termina esta parábola. Con el favor de Dios nos saludaremos en el próximo video. Un abrazo.